Bien, vamos a ver el método simplex. Anteriormente utilizábamos el método simplex para resolver problemas de dos variables. Sin embargo, en la realidad pocos casos tienen solo dos variables, por lo que es importante contar con herramientas que nos permitan resolver modelos con más de dos variables. El matemático norteamericano Jorge desarrolló un algoritmo para resolver problemas de programación lineal de dos o más variables conocido como método simplex. El método simplex es otra de las herramientas importantes con que cuenta la investigación de operaciones para apoyar la toma de decisiones cuantitativas. Es decir, este método se utiliza para resolver modelos de programación lineal del mismo modo que el método gráfico, con la ventaja de no tener límites en la cantidad de variables de decisión que se incorpore al modelo. Por lo tanto, se pueden manejar n variables y m restricciones siempre y cuando cumplan con las características de la programación lineal. El método simplex tiene un algoritmo para su aplicación, el cual revisaremos en este apartado. Algunas características importantes del método simplex son: es un proceso iterativo que puede generar varias aproximaciones a la solución a través de distintas tablas de solución. Se puede identificar cuando se ha llegado a la solución óptima del modelo. Una observación importante sobre el método es que puede ser muy sensible a errores de redondeo, dado que se llevan a cabo gran cantidad de operaciones. Para evitar este tipo de errores, recomendamos dos acciones. 1. Utilizar el redondeo simétrico con la cantidad de decimales adecuada a la magnitud de las variables de decisión. Y 2. Realizar las operaciones con fracciones. El método simplex está basado en el método de Gauss-Jordan, pero además de resolver un sistema de ecuaciones, evalúa la función objetivo en la solución. Y como esto permite determinar si esta solución es óptima o no, en caso de no ser óptima, el algoritmo recorre los vértices del polígono de soluciones factibles, finalizando el proceso iterativo hasta obtener el valor que maximiza o minimiza la función objetivo. Primero, forma estándar de programación lineal. La forma estándar o canónica del modelo de programación lineal está compuesta por una función objetivo y un conjunto de restricciones. En general, la forma estándar del modelo de programación lineal puede expresarse como: z máxima es igual a c1 x1 más c2 x2 más hasta cn xn, sujeto a las restricciones a1 1 x1 más a12 x2 más hasta a1n xn menor o igual que b1, a21 x1 más a22 x2 hasta a2n xn menor o igual que b2, hasta am1 x1 más am2 x2 más hasta amn xn menor o igual que bm, y x1 x2 hasta xn mayor o igual que 0. Y su forma matricial está dada por la expresión zmx es igual a cx, sujeto a las restricciones ax menor o igual que b y x mayor o igual que 0 de no negatividad, donde c es la matriz de los costos o utilidades formada por los coeficientes de la función objetivo, a es la matriz de coeficientes del sistema formado por las restricciones, b es la matriz columna de términos independientes del sistema de restricciones, y x es la matriz columna de las variaciones de las variables x1, x2 hasta xn del sistema de restricciones. 2. Algoritmos simples. Un algoritmo es una secuencia que se caracteriza por tener pasos lógicos
que siempre se realizan en el mismo orden. Por eso es necesario que para aplicar el algoritmo simplex siempre se realice en el orden indicado. Partiendo de un modelo de programación lineal en su forma estándar, se realizan los siguientes pasos. Paso 1. Convertir las desigualdades en igualdades al sumarles una variable de holgura h sub i. Esta variable representa la cantidad que le falta a la desigualdad para hacer igualdad. Las variables de holgura siempre son positivas. 2. Escribir la función objetivo como una igualdad a 0, sumando las variables h sub i con coeficiente 0 y conservando positivo el coeficiente de zmx, es decir, que zmx menos c1x1 menos c2x2 hasta cnxn más cada variable de holgura multiplicada por 0, que en este caso sería 0x1 más 0x2 hasta 0xm igual a 0. El paso 3 es formar la tabla simplex o tabla inicial. Se construye una tabla como la que se muestra a continuación. Las variables básicas, la variable z, x1, x2 hasta xn, y las variables de holgura, en este caso llamadas como h1, h2 hasta hm, y su solución. En la primera celda escribimos la etiqueta variables básicas, en la siguiente la etiqueta z. Después de esta celda se escriben los nombres de las variables originales del modelo, seguido de las variables de holgura, y en la última celda se coloca la etiqueta solución. En el modelo de renglón contiene los coeficientes correspondientes a cada variable original de la función objetivo escrita como se obtuvo en el paso 2, y con el coeficiente 0 para todas las variables de holgura y la solución. En este caso quedaría z1 menos c1 menos c2 hasta menos cn, y las variables de holgura asignados con un valor de 0 y la solución en este caso 0. En la primera columna y a partir del tercer renglón se enlistan verticalmente las variables de holgura empleadas. También a partir del tercer renglón y después de la primera celda del mismo se colocan los coeficientes de cada una de las restricciones en la columna de la variable correspondiente. Esto genera los componentes de una matriz identidad en las variables de holgura, como podemos ver en la tabla y se muestra. En este caso tenemos la variable, la función objetivo z, menos c1, menos c2, menos hasta menos cn, y cada variable de holgura asignado con un valor 0. Y tenemos cada una de las restricciones abajo de la función objetivo, que en este caso sería con la variable básica h1, h2 hasta hm, y cada uno de los coeficientes a1, a11, a12 hasta a1n, correspondiente a cada una de las variables que debemos de encontrar, y las variables básicas asignadas con un valor 1. En la columna solución se colocan los términos independientes y además identificamos un elemento pivote en la celda en la que se intercepta el renglón de h1 con la columna h1. Se asocia el valor de la columna solución con la variable del mismo renglón de la columna de las variables básicas. En este ejemplo asumimos de que la variable h1 va con b1. De manera similar para todas las variables y para z, en donde nos queda que z es igual a 0, h1 igual a b1, h2 igual a b2, y así hasta hm igual a bm. Esta es la solución óptima.
Con la tabla inicial simple asociada al modelo de programación lineal se continúa para encontrar la solución óptima, si es que existe, o bien se determina que el problema no tiene solución óptima. El paso 4. Verificar si todos los coeficientes asociados al renglón Z son mayores o iguales a 0. Si esto es así, entonces la solución en la tabla es óptima y el proceso termina, y si no es así, se continúa. Recordemos que el renglón Z es la función objetivo. Quiere decir que para que la solución sea óptima, la función objetiva no deben de haber valores negativos. El paso 5, de los coeficientes del renglón Z se coloca el que tenga el mayor valor negativo o número menor y se selecciona toda la columna. La columna es la que entra, o sea, la variable que entra al sistema pasa a ser variable básica. En el paso 2 se divide el término de la columna solución entre el elemento correspondiente de la columna seleccionada en el punto anterior, y de los resultados de la división se selecciona el menor valor positivo y todo el renglón asociado a este valor. Esta es la variable que sale de la base para ser no básica. Nota: las divisiones entre 0 o entre números negativos no se toman en cuenta. Si todos son negativos o indeterminadas, el problema no tiene solución y el proceso termina. El paso 7. La celda que se encuentra en la intersección de la columna con el renglón seleccionado contiene un elemento al que, por medio de operaciones elementales entre renglones, se convierte en el elemento pivote y los demás elementos de su columna en ceros. Con esto se obtiene una nueva columna de la matriz identidad. El paso 8. Se repite el proceso del paso 4, operando sobre matrices hasta obtener los coeficientes del renglón Z con valores mayores o iguales a 0. Bien, este es el proceso del método Simplex. Ahora, a través de un ejemplo, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo el método Simplex.